Inversa. El problema consiste en dados dos puntos, uno de salida con su latitud y su longitud, y un punto de llegada con su latitud y su longitud, pues calcular el rumbo directo del barco. Entonces, yo lo empezaría por hacerlo sistemáticamente, poniendo un esquema de cuál es la situación. Entonces, voy a coger la carta y voy a cruzar el ecuador con el meridiano de Greenwich. Y entonces, en el meridiano, voy a poner las latitudes que aparecen en el ejercicio. La de salida es 32,33, la pongo aquí, norte, es decir, hacia arriba, y la del punto de llegada es 28,9, es decir, más abajo, un poquito más abajo. Entonces, una está más abajo y otra está más arriba. Y luego pongo las dos al norte, ¿no? Las dos hacia arriba. Y luego pongo las dos longitudes. La longitud del primero, del de salida, es 16 grados oeste, hacia la izquierda, y la longitud del punto de llegada es 15 grados también oeste, hacia la izquierda. Es decir, que hay uno que está a quince más cerca del, del meridiano, y otro que está a 16, más hacia la izquierda. Entonces, ¿cuál es el primero? Ya que tengo marcados los puntos, tanto en un meridiano como en el ecuador, miro a ver, el primero es 32, el de salida es 32, 16, 32, 16. Es decir, que esto donde se cruzan es el punto A, el punto de salida. Nuestro punto de salida tiene una situación así. No me importan las dimensiones, me importa que está aquí. Y el otro el de llegada está a una latitud más baja, es decir, está en el 28 y está en una longitud más cercana del meridiano, por lo tanto, más a la derecha. Está aquí. Luego la situación es esta. Este es el recorrido que hace el barco. Este es su rumbo, el rumbo del barco. Entonces, desde el punto de salida, yo cruzo dos ejes y el rumbo directo será desde el norte medido desde el punto A, desde el punto de salida, hasta el rumbo que tengamos. O sea, el ángulo, ¿cómo le llaman? El ángulo directo será este ángulo. Este es lo que yo quiero calcular. Pero para ello, lo que nosotros vamos a hacer es construir un triángulo. El triángulo que está formado por la distancia que ha recorrido el barco, y ahora trazo una horizontal por un paralelo, esta, y trazo una vertical por su meridiano, el meridiano de, del punto A. Y entonces se crea aquí un triángulo rectángulo, como en el ejercicio anterior, donde sus lados son, el lado vertical es el incremento de las latitudes, AL, incremento de las latitudes, que coincide con esta diferencia de ángulos, porque las latitudes están medidas sobre los meridianos y los meridianos son círculos máximos, entonces miden exactamente esa distancia. Pero el lado horizontal, el que está sobre el paralelo 28, no se puede medir exactamente igual como la diferencia entre las longitudes, sino que hay una corrección y esta distancia es lo que se llama el apartamiento. El apartamiento. Entonces tenemos que calcular las dos cosas. Entonces empezamos, como en el ejercicio anterior, el de la losodrómica directa, empezamos con el cálculo correspondiente a las latitudes, al AL, ¿no? Entonces calculamos el incremento de la latitud, que es la latitud del punto de llegada, que antes lo he llamado L sub E, ¿cómo se llamaba eso? L de estima, menos la latitud del punto inicial, que sería la L del punto A. Entonces, la del punto de llegada es 28, menos la de salida, que es 32. Entonces sale, lo metemos en la calculadora, ya hemos visto antes que se podía hacer, y nos sale 4,24 negativo. ¿Negativo qué quiere decir? Que va hacia el sur, ¿no? Que nos desplazamos hacia abajo. Eso es lo que significa el menos 4. Y nosotros queremos darlo, puesto que queremos una distancia, queremos darlo en minutos. Así que los 4 grados los pasamos a minutos, multiplicándolo por 60, 240, más 24, 264 minutos. Salen negativos, pero cuando hagamos las cuentas para este triángulo, en este triángulo de aquí, lo tomaremos sin signo. Bueno, ya tenemos el primer paso. Bueno, o el segundo si contamos el primero, el esquema.
Para el tercer paso, vamos a intentar calcular el apartamiento, es decir, esta distancia de aquí, que necesita varias fórmulas. La primera es calcular cuánto vale el incremento de longitudes, que es restar la longitud del punto de llegada menos la longitud del punto de partida. Esta distancia y esta distancia no son iguales. Aquí en el dibujo sí que lo parecen, pero como estos están medidos sobre paralelos, sobre meridianos, la distancia en un paralelo pues cada vez se va haciendo más pequeña hasta que llegamos al polo. Entonces, en el ecuador sí que coincide exactamente con la diferencia de las longitudes, pero más arriba, pues como se va estrechando, pues hay que hacer una corrección y hay que hacer unas fórmulas, y por eso el apartamiento y el incremento de las longitudes tienen por ahí un coseno que hace que estén relacionados con una fórmula especial, ¿no? Pero para hacer esa fórmula necesito primero calcular cuánto vale la diferencia de longitudes. Entonces, la diferencia de longitudes es la longitud del de llegada menos la longitud del de salida. Siempre. Esa es la fórmula. La del de llegada era 15 grados, la longitud del de llegada era 15 grados 21 minutos, pero oeste. Si es oeste, es negativo, ¿no? Porque está medido hacia la izquierda. Luego es negativo. Luego menos, el menos de la fórmula, la longitud del de salida. El de salida es este, que resulta que también es oeste, por lo tanto también va hacia la izquierda. Así que es menos y la longitud lleva otro signo menos. Menos por menos es más. Luego saldrá más 16 menos 15. Sale 1,33 y lo metemos en la calculadora, pero positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que ese desplazamiento horizontal, aquí o aquí, me da igual, va hacia la derecha, va hacia el este, es positivo. Eso es lo que significa el signo. Pero de nuevo, bueno, se pasa a minutos, el grado son 60, más 33 hace 93. Pero también para hacer este tipo de cálculos en la inversa no se toma el signo, solamente se considera el valor sin signo. Tanto aquí 264 como aquí 93, que efectivamente nos ha salido ya positivo. Bueno, luego, para calcular el apartamiento, que recuerda que es nuestro objetivo, el apartamiento, necesitamos una fórmula que relaciona las dos cosas. La fórmula es la que hemos visto antes en el apartado 3, que era que el incremento de la longitud era el apartamiento partido por el coseno de la longitud media. Ahora, como tenemos que despejar el apartamiento, eso que estaba dividiendo va a pasar multiplicando, y entonces el apartamiento será el incremento de la longitud por el coseno de la longitud media. Pero claro, necesitamos esa latitud media. Le estoy diciendo longitud y es latitud media. Entonces, como en el caso anterior de los directos, necesitamos la latitud media de los dos puntos. Y los tenemos porque son datos. Es L, que es una latitud norte, por lo tanto positiva, 32, 33, más la de llegada, que es esta L, 28,09, 28 grados 9 minutos, se suman con la calculadora, se divide entre 2 y se pone siempre la latitud media en grados, ¿vale? Y para ello, o bien se divide esto entre 60 y se le añade los decimales, o se mete en la calculadora, lo voy a poner 30 grados, que es lo que sale, 30 grados, 21 minutos, 21 minutos, ya está, se le da el igual, nos queda 30 grados, 21 minutos, 0 segundos, y se vuelve a dar a este botón, al botón de grados, minutos y segundos, y nos lo convierte en grados. Así están grados, minutos y segundos. Grados, minutos y segundos. Eso es lo que cambia, ¿vale? O sea que lo hace la calculadora. No hace falta hacer divisiones. Y nos queda 30,35 grados. Está expresado en grados. Y entonces ahora vamos a la fórmula que relaciona apartamiento con incremento de longitudes, cualquiera de las dos, pero en este caso me interesa despejar cuánto vale el apartamiento, que será el incremento de longitud por el coseno de la latitud media. Como tenemos las dos cosas recién calculadas, ponemos el 93, este 93 que nos ha salido aquí, si hubiese salido con signo menos, pues con signo más, por el coseno del ángulo que acabamos de calcular, el ángulo de la latitud media. Al hacer la cuenta nos queda 80,25 millas. Pues ya tenemos los dos datos importantes. Tenemos esto, que es 80,25, y tenemos esto, que es 264. Bueno, pues una vez que tengo las dos cosas, vamos a calcular el rumbo. Y para calcular el rumbo, yo creo que vamos a ver aquí el dibujo, aquí arriba, el rumbo, pues eso es otra vez trigonometría elemental, que de nuevo no la conocemos, pero la definición de tangente de un ángulo, tangente de este ángulo,
que es el ángulo que vamos a calcular, que es el ángulo, el rumbo, ¿cómo se llama? Cuadrantal, eso es, el rumbo cuadrantal, este ángulo que tiene que ser agudo, pues eso se puede calcular con este lado del triángulo y este lado del triángulo. Este lado se llama cateto adyacente y este se llama cateto opuesto en un triángulo del ángulo alfa. Y la tangente de ese ángulo es el cateto opuesto, que es el que está enfrente, partido por el cateto adyacente, que es este de aquí. Si supiésemos bien la trigonometría, pues esto miras el dibujo y pones esta fórmula, pues la sabes. Pero como no lo sabemos, pues de nuevo tenemos que memorizar esta fórmula. Hay que memorizarla. La tangente del angulito, que es el rumbo cuadrantal, es el apartamiento partido por el incremento de las latitudes. Como estos dos números están, pues vamos a calcularlo. Y ahora es un tecnicismo de la calculadora. ¿Cómo se despeja el alfa? Pues es la función inversa de la tangente de esta fracción. Y entonces la voy a teclear. Alfa, el ángulo alfa es inverso sif, a ver, vamos a cerrar esto. Aquí. Sif tangente, ¿veis? Y sale tangente menos 1 de esta fracción. El apartamiento que nos ha salido 80,25 dividido entre el incremento de las latitudes, que es el paso 2, que lo teníamos aquí, que era 264 sin signo. 264, porque para los triángulos rectángulos, no se utilizan signos para hacer los cálculos de los ángulos. Y entonces al darle igual, nos sale el ángulo de 16,91. Porque aproximamos a dos cifras decimales. Se pueden coger muchos más decimales, porque con la calculadora lo hace sin ningún problema, pero como nosotros lo hemos cogido así, en algún vídeo que he visto, cogen más decimales, 4 o incluso 5, para darle más precisión. Pero nosotros vamos a poner que ese ángulo es el de 16,91 y lo damos en grados. Y ahora, una vez que sé este ángulo, este de aquí, ese es el de 16, a mí el que me piden es el rumbo directo. El rumbo directo es, según nuestro dibujo, 180 grados menos este rumbo cuadrantal. Así que hacemos la resta y nos queda que el rumbo directo es 180 menos ese 16,90. Hacemos la cuenta y sale 163,09. De las soluciones que pone en el ejercicio, veis que está aquí, pues no, la más aproximada evidentemente es 163. Nosotros hemos sido más precisos, pero está prácticamente, ¿no? Está el error en las centésimas o en la respuesta o la nuestra, pero la nuestra yo creo que es más precisa. Eso con respecto a ese ejercicio. Pero en el siguiente, en el examen del que lo he puesto, este me parece que es el problema 18 del patrón de barco, y en el 19, en el siguiente, preguntan con los mismos datos, exactamente los mismos datos, piden la otra cosa que pueden preguntar en un problema inverso, que es la distancia recorrida en millas. Entonces, distancia recorrida. Entonces volvemos al dibujo que está aquí. Con los mismos datos y la misma situación, porque son los mismos datos, queremos calcular cuánto vale esta D. Bueno, pues la manera más fácil de calcularla, una vez que hemos hecho todo lo anterior, y voy al paso 5, es utilizar, puesto que tenemos un triángulo rectángulo, es utilizar el teorema de Pitágoras. Que esto ya no es necesario saber muchas matemáticas, porque lo único que se sabe de las matemáticas es del teorema de Pitágoras. Y la hipotenusa de un triángulo rectángulo al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Así que D, que es nuestra distancia, será la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, que es el incremento de las latitudes, más el otro cateto al cuadrado, que es el apartamiento al cuadrado. Así que tenemos que hacer la raíz cuadrada de 264, que era el incremento de latitudes, sin el signo, además como está al cuadrado se va a perder, y el apartamiento que era 80,25 también al cuadrado. Y eso lo voy a poner en la calculadora para ver cómo se teclea. Vamos a 0 y es raíz cuadrada
y las raíces cuadradas abren un paréntesis para que abarquen todo lo que queremos poner dentro, que es 264, 264 al cuadrado, hay tecla de cuadrado, ¿ves? Al cuadrado, más 80,25, 80,25 también al cuadrado. Y ahora, para decirle que mi raíz cuadrada acaba ahí, tengo que cerrar el paréntesis. Esa raíz cuadrada es de todo lo anterior. Luego eso representa la fórmula que nosotros queremos calcular. Le damos el igual y sale 275,92. Con 93, como siempre hacemos, cogemos la tercera cifra decimal, que es un 7, y como es mayor que 5, 5, 6, 7, 8 o 9, el 92 lo sube en una unidad y lo pone al 93. Si esta cifra hubiese sido un número menor que el 5, el 4, 3, 2, 1 o incluso el 0, pues hubiésemos dejado el 92. Y este es el resultado. Vamos a ver que efectivamente es el resultado del segundo ejercicio, que está aquí, ¿no? Para el segundo ejercicio, el B es 275,93. Nosotros hemos dado incluso un decimal más. Si en vez de hacerlo con el teorema de Pitágoras se hace con una fórmula, pues vuelve a ser trigonometría elemental. La fórmula del coseno, pues es el cateto adyacente partido por la hipotenusa y por lo tanto despejando la hipotenusa nos sale que es el cateto adyacente partido por el coseno. Se pone el dato con el ángulo cuadrantal y si se teclea sale exactamente el mismo número. Pero yo creo que es mucho más fácil no acudir a la trigonometría y tener que estar ahí pensando o memorizando una fórmula, sino utilizar directamente el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Cualquiera de los dos, vale. Bueno, pues eso es todo. ¿Cómo cambiaría el ejercicio? Pues puede cambiar si esta situación es distinta. Si el triángulo en vez de estar así hacia abajo, pues está hacia la derecha, o está hacia arriba, o está hacia la izquierda arriba, ¿no? Pero los incrementos tanto de la latitud como el apartamiento se toman sin signo y sale un triángulo del que se puede calcular siempre el ángulo agudo, que puede ser aquí, o aquí, o aquí, aquí, siempre alrededor del punto A. Se puede calcular ese ángulo y luego se puede calcular, se debe calcular el ángulo directo, el rumbo directo, mirando la situación. Si estuviese directamente aquí, en el primer cuadrante, pues el ángulo que nos sale es directamente el rumbo directo. Si está en el cuarto cuadrante, pues sería el ángulo que nos sale aquí agudo, saldría por aquí, sumándole 180 grados. Y si está aquí, pues sería el ángulo agudo que nos sale, restándosele, porque el rumbo directo tendría que dar toda la vuelta por detrás, tendría que ser 360 grados menos el ángulo cuadrantal que nos saldría por aquí. Entonces, según la situación, pues tenemos una cosa u otra, ¿no? Y eso depende de las posiciones de los puntos. Las posiciones de los puntos es ponérselos aquí y ver dónde nos salen. Si salen los dos arriba, si sale uno arriba y uno abajo, si sale uno a la izquierda y uno a la derecha, si salen los dos a la derecha, pues según dónde estén, el punto A y el punto B nos dará una situación del triángulo este. Los ejercicios primeros pues, suelen poner los más fáciles y si te fijas en los dos ejercicios que hemos hecho tienen exactamente la misma posición, ¿no? Que va hacia en este caso, hacia el sureste. ¿No? Pero claro, los rumbos pueden ser distintos, pueden ir a cualquier otro cuadrante. Bueno, si haces más ejercicios y tienes más dudas, pues bueno, tú me las preguntas. Yo me parece que lo tengo ya claro esto. Bueno, pues lo dejo aquí.